Buenas tardes, buenos días, mis hermanos. Hoy este miércoles, nuestra Santa Iglesia celebra a nuestro gran evangelista San Lucas. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. Y vamos a decirle al Espíritu Santo que venga. Ven, Espíritu Santo, a llenar estos corazones. Ven, Espíritu Santo, a darnos esa luz, esa sabiduría del cielo, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Señor. Ven a que seas tú, Señor, nuestro guía. Que seas tú, Señor, aquí en nosotros, Señor, para que podamos discernir estas santas palabras, Señor, hoy en este día, que es un día, Señor, de un gran pilar, de este evangelista, Señor, para que podamos esa palabra, Señor, escucharla, discernirla, Señor. Que esa palabra caiga en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Para que esa palabra dé fruto en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Señor. Mira que muchas veces nosotros sentimos ese vacío, Señor. Sentimos esa ausencia, que algo nos falta, Señor. Pero muchas veces también tenemos miedo a abrirnos hacia ti, Padre. Danos ese Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo venga, Señor, a enseñarnos, a mostrarnos ese camino, a abrir nuestro corazón, Señor, para poder llenar ese vacío que tenemos, esa necesidad que tenemos, Señor. Oh, mi buen Jesús. Nuestra hermana Elena nos va a compartir las lecturas del día de hoy. La primera lectura la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4. Vamos a tomar los versículos de 9 al 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado, y a partir de Tesalónica, Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Efeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo es el 144 y la estrofa es: Señor, que todos los fieles te bendigan. Contestamos: Señor, que todos los fieles te bendigan, que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Contestamos: Señor, que todos tus fieles te bendigan, que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, tu imperio por todas las generaciones. Contestamos: Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenos de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Contestamos: Señor, que todos tus fieles te bendigan. Y el Santo Evangelio lo encontramos en San Lucas capítulo 10, versículo del 1 al 9. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino.
Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman, beban lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den, curen los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy en este día que es la fiesta de este gran evangelizador, San Lucas, miramos las palabras que dice San Pablo a Timoteo, donde le dice que no se dilate porque todos lo han abandonado. Al oír esas palabras, mis hermanos, dice que el único que se quedó a su lado fue Lucas. Si nos ponemos a mirar más para atrás, voy a hablar un poquito de Pablo y de Lucas, pero Pablo dice que todos los que lo han abandonado, los que se han impuesto a lo que él predica, a la doctrina, algo muy similar, mis hermanos, a lo que es el día de hoy. Y algo que me da risa a la vez, mis hermanos, porque muchas veces sintemos que la vida, arrimarnos a Dios, nuestra vida va a ser fácil. Nuestra vida va a cambiar. Claro que nuestra vida va a cambiar, mis hermanos. Pero fácil no va a ser, porque ahí tiene que haber un deseo tuyo y mío de querer cambiar. Pablo enfrentaba cualquier desafío que él tuviera, porque él sabía a quién se había confiado. Pablo no tenía miedo a lo que viniera en el camino, porque él sabía a quién le servía. Él sabía a quién le había dado su corazón. Dice la palabra de Dios que para el que crea todo es posible. Muchas veces, mis hermanos, dentro de nuestro corazón existe la duda de lo que estamos viviendo. Existe la pregunta si Jesús está con nosotros. Al escuchar estas palabras de Pablo, miramos que Pablo ahí dice que se ha quedado solo. Donde dice, querido hermano, los demás me han abandonado por amor a este mundo. Por amor a este mundo. Muchas veces como servidores de Dios, mis hermanos, pasamos estas experiencias, mis hermanos. Y muchas veces nos toca ser los que estamos apegados al mundo y abandonamos a muchos que están luchando porque haya cambios, luchando porque hay almas que se estén salvando. Yo en mis primeros años, en mis primeros comienzos, no he avanzado mucho, hermanos, sigo perseverando y cada vez más, pero poco a poco me he dado cuenta de la importancia que tiene creerle al Señor. Y la primera persona que va a dar un testimonio de que hay un Dios vivo somos nosotros primero. Tú que me estás escuchando la palabra de Dios el día de hoy, yo que la estoy compartiendo, mi hermana Elena que está aquí, porque todos los que estamos oyendo esta palabra, los que la hemos leído, ya la estamos recibiendo, pero estamos creyendo en que el Señor, como afirma Pablo, está contigo y conmigo, mi hermano. Y mira que él ahí recarga, el único que se ha mantenido fiel a mi lado es Lucas. Y si nos ponemos a leer el Evangelio de Lucas, qué gran trabajo hizo Lucas. Y no fue Lucas, fue el Espíritu Santo que obró en Lucas, pero él se mantuvo al lado de Pablo, al lado de lo que el Señor le iba mostrando. Porque mira, mi hermano, ¿cuántos de nosotros vivimos ese llamado de emoción? Nos sintemos bonito, nos emocionamos, gritamos, y ahora sí voy a cambiar, y ahora sí voy a dejar de tomar, y ahora sí voy a dejar de gritar, ahora sí me voy a convertir en una buena persona porque ya empecé a ir a la iglesia, y te emocionas tanto, mi hermano, es tanto tu emocionada. Pero cuando empezamos y las cosas empiezan a complicarse, empiezan a cambiar, esa emoción, yo figuro que somos como un globo, y ese globo en cada situación se te sale el aire, donde llega el momento donde ese globo se queda sin aire y ya ese globo no puede sentir gozo porque ese globo se ha ido abajo. Como cristianos,
como católicos, como servidores, como hijos de Dios, como hermanos de Jesús, como hijos de Mamita María. Yo te hago esa pregunta porque yo me la hice muchos días. ¿Es necesario que un seguidor de Dios, un fiel de Dios, un servidor de Dios caiga y se trompiece? ¿Es justo? Yo no quería entender esa parte. Estando en oración, yendo al Santísimo, porque yo sentía una duda. Voy a leer las lecturas. Miro a Pablo, que Pablo no se venció y en cada reto Pablo crecía más. Evangelizando, porque cada reto de un servidor o que tú estás escuchando la palabra de Dios, se te está dificultando el problema y tú estás orando diciéndole al Señor que cambie tu vida, que cambie tus hijos y miras que no está pasando. Mira Pablo, ¿dónde estaba Pablo en ese momento? Encarcelado. Y él ya sabía que de ahí no iba a salir con vida. Y sin embargo, él no quería dejar de evangelizar hasta el último momento. Lucas era un joven, Marcos era un joven. ¿Y qué les estaba enseñando él a esos jóvenes? Si Lucas se haya desilusionado, Lucas tal vez no se haya mantenido al lado de Pablo, pero sin embargo ese espíritu, esa perseverancia lo mantuvo al lado de Pablo. Y yo le decía al Señor que por qué permite, que por qué muchas veces es tan difícil este caminar, por qué es tan difícil la vida, mis hermanos. Te estoy hablando lo que Luis le preguntó al Señor, te lo estoy compartiendo, no es palabra de Dios, son palabras de Luis. Pero tal vez mis palabras hay en muchos corazones. ¿Por qué yo, Señor? Señor, ¿por qué permites tanto, Señor? ¿Por qué mi caminar tiene que ser hacia arriba, Señor? ¿Por qué tiene que ser cansado, Señor? ¿Por qué tiene que haber tantos retos, Señor? Si tú me amas, Señor. Si tú eres bueno, Señor. Duré muchos días, mis hermanos, en oración y visitaba al Santísimo. Y mira cómo es Dios de grande. Ayer fui a una cena y por casualidad me encontré un sacerdote y tuvimos una plática y él me dio la respuesta porque alguien pensaba lo mismo que yo, y te voy a decir las palabras que el sacerdote le dijo a otra persona, que le dijo a esa persona: ¿y tú qué estás haciendo para que ese camino que tú miras tan difícil, ese camino que va hacia arriba, ese camino que tú te preguntas qué estás haciendo tú para cambiarlo, para que el Señor y tú se haga más fácil? Y muchas veces no estamos dispuestos a hacer nada más de quejarnos, lamentarnos, y de ahí no pasamos, mis hermanos. Pero ¿qué hacemos al respecto para que nuestra vida cambie? Cuando yo escuché esa plática, yo estaba a 4 personas de las personas que estaban teniendo la plática. Yo simplemente me agaché y le dije: Señor, perdona a tu siervo, que tienes que mandarle ángeles para que lo iluminen, Señor, cuando tal vez, Señor, tú a través de tu palabra, hoy también a través de Pablo, me está dando las respuestas, mis hermanos, y tal vez a ustedes se las está dando. Me voy a pasar al Evangelio, donde el Señor dice el Evangelio que mandó a otros 72 y los mandó de 2 en 2 a que evangelizaran, a que fueran a tocar puertas, a que fueran a llevar buenas noticias, mis hermanos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que donde no lo recibieran, no se detuvieran y no entraran. Pero sin embargo, donde lo recibieran, ¿qué tenían que hacer? Quedarse para poder llevar el mensaje de Dios. ¿Qué pasaría en esa casa si hoy el Señor manda a 2 personas a tu casa? Que hoy de esos 72 vamos a imaginar que es nuestro hogar al que están tocando. Y hoy el Señor está tocando a tu corazón. ¿Qué harías? ¿Lo recibirías? ¿O simplemente no creerías en el Señor? Y mira lo que estamos viviendo. Yo no sé lo que tú estás viviendo, pero tal vez tú estás viviendo un momento difícil y Dios está tocando a tu puerta. Dios está tocando en ese corazón. El Señor te está diciendo: confía en mí porque tú no estás solo. Así como dijo Pablo: todos me abandonaron, mas sin embargo el Señor no me abandonó. A ti y a mí el Señor no nos ha abandonado. Yo que también sentía ese caminar pesado, ese caminar que era hacia arriba, ese caminar que era cansado.
Y me da risa porque es algo que todos los cristianos que amamos a nuestra iglesia, sabemos que cuando tú te hincas y agarras el rosario y le rezas a María Mamita, tu vida cambia, las fuerzas cambian, pero sin embargo es más fácil quejarnos que doblar rodilla, mis hermanos. Dice la palabra de Dios también en el Evangelio que les dijo que se fueran sin nada. Te manda una misión el Señor, pero te dice vete sin nada. ¿Por qué te manda el Señor a una misión sin nada? Automáticamente no van con ropa, no van con comida, no van con nada, pero llevan al Espíritu Santo, llevan a Dios de guía. ¿Y quién va a proveer en ese caminar? Dios. Dios va a proveer para esos servidores, para esos que mandó en su nombre. Y muchas veces a ti y a mí el Señor te dice, no importa que pierdas todo, pero mientras que estés conmigo no has perdido nada, porque el Señor va a multiplicar lo que hemos perdido en la vida, mis hermanos. Mientras que perdamos tal vez cosas materiales que muchas veces nos entristecen, mis hermanos. Muchas veces en la vida nos quita personas, mis hermanos, que son dolores muy dolorosos. Muchas veces la vida, algo muy triste, que muchas veces entre seres queridos nos peleamos y nos dejamos de ver y comenzamos a odiarnos. Y cuando tú quieres a esa persona, tú sufres en silencio, pero tu orgullo es más grande y dices tú, mi orgullo va a poder más que el orgullo de mi hermano, de mi esposa, de mi hijo. Y vives con dolor porque no quieres reconocer que lo amas a esa persona, pero no puedes verla porque hay odio, porque hay rencor, mis hermanos. Esos son los corazones que despreciamos a Jesús, porque Jesús no puede entrar en un corazón que hay odio, que hay rencor. ¿Cuántas veces, mis hermanos, tenemos en nuestras manos cambiar nuestra vida? Porque llegar a buscar a Jesús es que estamos buscando un cambio. Decía el Evangelio del domingo del rey que hizo la boda de su hijo, que nadie quería ir y al último fueron, pero dice que entre la gente llegó un invitado que no iba vestido adecuadamente y lo echaron para afuera. Yo en ese momento comprendí muchas cosas, que dice que conocemos ese dicho, muchos son los llamados pero pocos los elegidos, porque muchos no queremos ponernos la ropa que Dios quiere que llevemos para Él. Cuando Jesús le dio a estos 72 la misión, ellos iban vestidos con la ropa de Dios, lo que Dios les había enseñado, lo que Dios les había dicho. Ellos no tuvieran que llevar nada de que ellos personal, porque ellos iban a una misión. Y en esa misión ellos iban a hacer obras, iban a hacer caridad, iban a sanar. Y la gente en agradecimiento les iba a recompensar. Y más adelante dice el Señor que porque todo trabajador tiene merecido un salario. Cuando tú y yo, mis hermanos, cambiamos cualquier actividad por escuchar a Dios, por orar, por dedicarle tiempo a Dios, tú y yo estamos comenzando a trabajar al Señor. Y el Señor te va a pagar por tu trabajo. Cuando tú y yo dejamos mis actividades, mis ocupaciones, mi familia, mi comodidad, mi tiempo, por dárselo al Señor. ¿Qué es lo que más nos cuesta como seres humanos? ¿Por qué voy a dejar de ir a ganar 2 horas de overtime para ir a un crecimiento, para ir a aprender más de Jesús, para ir a misa? ¿Por qué voy a perder mis pocas horas que voy a descansar por ir a una reunión a la iglesia, por ir a un crecimiento? ¿Por qué voy a dejar de salir yo en este momento a hacer una actividad deportiva porque tengo que escuchar el mensaje que está en el internet, en el radio? Es tiempo que le estamos comenzando a dar a Dios. Y muchas veces no miramos estos puntos, mis hermanos.
Porque para que ese camino no se nos haga de su vida, no se nos haga pesado, tenemos que orar, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que conocer quién es Jesús. Todos sabemos que Jesús hace milagros, todos sabemos que Jesús es bueno, pero realmente, ¿quién es Jesús? ¿Por qué yo debo de creer en Jesús? ¿Por qué yo debo creer que Jesús es mi Salvador? Tenemos que abrir un espacio en nuestras vidas para ir conociendo, para ir aprendiendo, para ir enamorándonos de ese gran amor que es Jesús. Mira que a muchos de nosotros, desde nuestra niñez, nos han pintado a un Dios que no es. ¿Cuántos de nosotros conocemos un Dios castigador? ¿Cuántos de nosotros conocemos un Dios duro? Un Dios que no perdona. Cuando nos vamos dando cuenta que ese Jesús quiere que tú y yo seamos libres. Ese Jesús nos ama. Ese Jesús, dice la palabra de Dios, que ama a los pecadores, mas no ama nuestros pecados, pero en Él nos ama. Y yo le preguntaba al Señor, porque es una pregunta que me hago, y yo le hago muchas preguntas y yo las comparto a ustedes, mis hermanos, porque antes que nada, yo no quiero que alguien piense que este pecador que les habla aquí está a salvo de tanta resbalada, tanta caída, tanta duda. Pero más sin embargo, yo a veces me gusta preguntarle al Señor. Y a veces que yo me acuerdo en esos crecimientos que yo tuve hace años, y yo me acuerdo de mis compañeros, y le digo al Señor, Señor, ¿por qué nos tuviste que separar? Si éramos 8, pero éramos 8 unidos, era una armonía estarnos 8, no, éramos 8 y el maestro que nos estaba enseñando los crecimientos, la palabra, era emocionante, era gozo, era alegría, era esperar ese día porque era 1 hora y media de aprender, reírnos, de esa confianza que se tenía. Pero llegó el día en que el Señor, como a estos 72, tú te vas a ir para allá, tú te vas a ir para allá, y tú te vas a ir para allá, y tú para allá. Y ir a estar con personas diferentes, mis hermanos. Y yo le digo, Señor, si yo era feliz en ese grupo de 8. No quiero decir que no soy feliz ahorita, mi hermano, pero te hago esto porque muchas veces no tomamos en cuenta que el Señor nos está preparando para hacer algo más adelante. Y qué bonito fuera, mi hermano, que yo, como digo, con los 8 que yo comencé, continuar. Pero tal vez esos 8 tuvimos que ir a llevar semillas a diferentes lugares. Muchos tuvieron que hacer otras actividades, pero siguen trabajando para el mismo maestro que yo les sirvo. Y sin embargo, tengo que poner en práctica lo que un día se me enseñó, de lo que un día me empapé, y tengo que compartirlo con los demás. Yo cuando estaba en el otro lado sentado, que yo decía, no, pues es que exageran, Dios no pide tanto, o sea, ¿por qué tienen que decir que Dios pide tanto de uno? Mis hermanos, yo les comparto lo que yo sentía, mis pensamientos. Pues yo decía, Señor, yo te quiero danzar, y pues si un día quieres, Señor, yo puedo hacer más cosas. Pero no vamos mirando ni mirando la imagen del ser que nos hemos cobijado. Y ese maestro, ese Jesús del que yo te vengo a hablar el día de hoy, así como no dejó solo a Pablo, así como no dejó solo a Lucas y a Lucas lo mantuvo firme, a muchos de nosotros tal vez nos toca ser Lucas hoy, el día de hoy, estar al lado de alguien que necesita apoyo, como estaban al lado de Pablo. Y no debemos de renegar, porque Dios tiene un plan para cada persona. Hace poquito les compartía en catedral, y antes que yo había oído un tema de los milagros que hace Dios. Y yo toda la semana platicaba con el Señor. Y le digo, Señor, pero ¿por qué muchos de nosotros no miramos milagros en nuestras vidas? Yo le preguntaba. Pues ya el día que me tocó compartir, mi hermano, las primeras palabras que yo le dije a ese pueblo del Señor,
y que me dije a mí mismo, porque yo le pregunté al Señor, ¿dónde están los milagros que no miramos, Señor? Yo le decía al pueblo del Señor, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros creemos que el Señor no hace milagros en nuestras vidas? Y yo te voy a decir el milagro que yo no he valorado, porque yo me recuerdo cuando, ahorita estoy hablando de ese grupito, cuando yo llegué a ese grupito, ¿cómo llegué yo, mi hermano? Llegué muerto en vida, llegué destrozado, llegué sin ilusiones, llegué, pues ya como eres lo último, mi última opción, Señor. Y mira hoy, después de 15 años, 16 años, ¿dónde me tiene el Señor? ¿Qué milagro tuvo que haber hecho el Señor que yo no he valorado para que el día de hoy yo esté aquí hablándote detrás de ese micrófono? Y yo no miro ese milagro que tal vez al Señor le ha costado mucho mantenerme, purificarme, limpiarme, sanarme, decirme que me ama, y cuando caigo el Señor me levanta y me dice, aquí estoy, no te he abandonado. Son los milagros que muchas veces no miramos, mis hermanos. Mira tú en tu vida, tal vez donde estabas antes de empezar a escuchar. Tal vez eres de los fieles que están ahí día con día, semana con semana. Eres de las personas que Dios ha ido sanando, ha ido purificando. Mira el milagro cuando empezamos con el Señor, como el Señor a este servidor, teniendo una cara de limón amargado, una cara de un joven ya amargado, ya sin ganas de vivir, cómo lo fue transformando. Qué milagro tan hermoso, mis hermanos. Y después de dar un testimonio que el Señor me sanó, que el Señor me ha limpiado, me ha purificado. Y yo digo que muchas veces yo no miro milagros, porque muchos de nosotros queremos ver un milagro grande en nuestras vidas cuando los milagros están pasando día a día. Ahorita el Señor a través de esta palabra está haciendo milagros, mis hermanos, porque la palabra de Dios es viva, y el que cree y el que la coge y el que cree que el Señor lo va a sanar, Dios sana, mis hermanos. Y yo le decía al Señor después del contamiento, Señor, perdóname, Señor, que yo nunca me di cuenta del milagro tan grande que has hecho en mi vida. Porque muchas veces, mis hermanos, pensamos hipócritamente en nosotros. No pensamos en el Señor y no pensamos en lo que el Señor está haciendo por nosotros. Y mira aquí que estos 72, si seguimos leyendo más adelante, ellos regresaron con gozo, con alegría, porque ellos dicen que expulsaban demonios, sanaban. ¿Por qué? Porque ellos iban a una misión que el Señor los había mandado. Y yo te digo algo, mi hermano. Cuando Jesús comienza, y eso te lo dice este servidor por experiencia, comienza una obra en cada de sus hijos, el Señor la termina. Hay obras que se van a dilatar, mis hermanos. Hay obras que el Señor va a ir haciéndolas poco a poco, pero el Señor nunca deja una obra a medias, y el Señor nunca le va a dar una carga pesada a alguien que no sea capaz de llevarla. Si tú crees que no eres capaz, eso estás hablando tú. Pero dice Corintios, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y algo que yo he aprendido en este caminar, mis hermanos, cuando uno más siente que ya no puede, cuando uno más siente que ya hasta aquí llegué, es cuando tú sientes esa fuerza de Dios, cuando el Señor te dice, apenas vamos a comenzar con lo bueno, y tú estás diciendo que no puedes, es que voy a entrar yo a enseñarte, dice el Señor. Voy a llegar yo a levantarte y a mostrarte que sí puedes, porque yo creo que tú eres fuerte, que tú eres capaz. Pero muchas veces nosotros no creemos, mis hermanos. Yo no creo que el Señor sea capaz de sanar. Si yo no creo que el Señor sana, ¿yo cómo le voy a decir a mi hermana Elena, el Señor sana? Si yo no creo. Pero si yo creo que el Señor sana, yo le voy a decir a mi hermana, Jesús es un Señor sanador. Y viceversa. Lo que hacemos en este caminar, una oración que hacemos con fe, Señor, yo creo que tú eres capaz de sanar a mi hijo, que tú eres capaz de sanar mi matrimonio, que tú eres capaz de sanar mi hogar. Con esa fuerza, con esa fe,
Porque imagínate, dice la palabra de Dios, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza. ¿Cómo es la mostaza? Chiquita. Y si esa mostaza, si ese granito se quedara así, ¿qué pasaría? Y si miramos un árbol, de esas semillas son árboles muy grandes. Y le decían los apóstoles, aumentanos la fe. O sea, tenemos que creer y decirle al Señor que nos siga aumentando la fe, que nos siga aumentando las fuerzas, que nos siga aumentando la sabiduría, que nos siga aumentando la perseverancia, el amor, y que nos siga dando fuerzas para seguir en este caminar, en esa súplica, en ese milagro que estoy esperando, en ese proceso de esta enfermedad, en este proceso de este problema. ¿Por qué? Porque Jesús es capaz de todo, menos lo que Él no puede hacer, entrar en un corazón que no lo quiere recibir. Te dejo con esas palabras, mis hermanos. Vamos a comenzar a hacer nuestra oración. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a hacer una oración pequeña, mis hermanos. Pero vamos a decirle al Señor, Padre bueno, aquí estoy, mi Jesús. Tú conoces mi corazón, Señor, tú conoces mis necesidades. Yo todo te lo pongo a ti, Señor. Tú sabes mis miedos, tú sabes mis incapacidades, tú sabes de lo que yo no soy capaz, Señor. Pero también tú sabes de lo que yo soy capaz, Señor. Y tú sabes que en este corazón hay necesidad de ti, hay amor de ti, Señor. Necesito fuerza, Señor. Necesito que tú me ilumines, mi Señor. Necesito que tú seas mi luz. Así como a ese pueblo de Israel, de día lo guiabas con el sol y de noche de luna para que no caminaran en la oscuridad o de noche, Señor. Mándame una luna, mándame un sol, Señor, para no caminar de noche, Señor. Para que yo pueda mirar bien por donde camino, Señor. Para que yo pueda ver bien por dónde voy, para no equivocarme, Señor. Yo cómo no alabarte, cómo no bendecirte, Señor, si tú eres bueno, Señor. Eres santo, Señor. Eres grande, eres misericordioso, Señor. Auméntame las ganas, Señor, de seguirte, Señor. Auméntame las ganas de servirte, Señor. En este momento yo te entrego mi cansancio, Señor. Yo te entrego mi duda, Señor. Y en este día, Señor, yo te digo que vengas a mi auxilio, Señor. Ven a socorrerme, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú tienes palabras de sanación. Solo tú tienes palabras de consuelo, Señor. Solo tú tienes esa fuerza, esa luz que yo necesito, Señor. Mira que yo soy débil, Señor. Mira que muchas veces el miedo me paraliza, Señor. Ven a auxiliarme, Señor. Ven a ser mi auxilio, Señor. Ven a tomar control de mi situación, Señor. Ven a subirte a la barca de mi hogar, Señor. Esta barca que se está hundiendo, Señor. Ven y toma el control, Señor, de esta barca para que no se hunda, Señor. O tal vez somos de los que hemos dejado que Jesús se duerma en nuestras barcas y sintemos que vamos solos. Es tiempo de decirle a Jesús, despierta, Señor, porque mi barca se está hundiendo, Señor. Me estoy hundiendo, Señor. Háblale a tu corazón, a Jesús, y dile las palabras que tú estás sintiendo. Dile a Jesús lo importante que es para ti. Dile a Jesús que tú crees en Él, que tú crees en sus milagros, que tú crees en ese Jesús misericordioso y amoroso, y que tú quieres ser una nueva persona, tú quieres tener una nueva oportunidad, pero díselo a Jesús, mi hermano. Fluye, fluye, Espíritu Santo, da fuerza, Señor. Da fuerza, Señor, da fuerza a esos corazones que están débiles y frágiles en este momento, Señor. Gracias por este momento tan hermoso, mi Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Mamita María. Te saludamos con esa oración que tú nos dejaste por excelencia, y todos juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros
Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También a ti, mamita María, te damos las gracias y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga.